Bueno, estamos ahora en la clase de análisis. El objetivo es que comprendan la importancia del análisis como una etapa previa e indispensable para la toma de decisiones, que sepan obtener la información necesaria y adecuada para elaborar los índices e indicadores y que aprendan a calcular estos índices e indicadores para luego poder efectuar el análisis. Es una fase más, recuerden que es una fase más del método de gestión aprendido y expuesto en la clase anterior. Es una etapa previa al diagnóstico y la cual se nutre de los datos que hemos ido registrando en los registros agropecuarios de una explotación. Entonces, como bien dije, es una fase del método de gestión, es una labor que se realiza periódicamente y se lleva a cabo en general al final de cada ejercicio productivo, ¿a qué llamamos ejercicio productivo? Al ciclo productivo de cada emprendimiento y que por supuesto va a depender de la actividad que realicemos. No es lo mismo el ciclo productivo de cultivos anuales o cereales y oleaginosas, que son ciclos de 6 meses, que un ciclo productivo de una plantación frutales o de una plantación forestal. El objetivo es generar índices e indicadores, que ya vamos a ver quién es, y nos permite llevar a cabo un registro histórico de los resultados logrados, y es previo a la fase de diagnóstico. En la etapa de elaboración de registros, ya en un momento empezamos a hacer para algunos registros, ya es necesario elaborar estos índices e indicadores, como por ejemplo el inventario que habíamos bien visto en la clase de registros. Bueno, índices e indicadores. ¿Qué son los indicadores? ¿Sí? Porque hay una pequeña diferencia. Los indicadores son números o conceptos que dan una idea de algo. Acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, la superficie, una superficie total, la superficie que está cultivada con soja, superficie cultivada con maíz, superficie no apta para el cultivo, etc. Es un número global, ¿sí? Es un valor o importe que está determinado por valores físicos o monetarios también, pero lo importante es que es una magnitud, no es una relación entre dos variables, que es la diferencia con índices, que ya lo vemos después. El ingreso neto es un indicador, los turnados de riego, el caudal, la facturación global de un establecimiento, el capital total invertido en un establecimiento, el tamaño del rodeo, ya sea expresado en cabezas o en equivalentes, los apotreramientos, etc. Todos esos son indicadores. En cambio, los índices son relaciones entre dos variables, ¿sí? Como por ejemplo los rendimientos, kilogramos por hectárea, litro de leche por día, toneladas por hectárea. Esos son índices porque es una relación entre la producción y la superficie, o la producción y el tiempo, ¿sí? El consumo de combustible, por ejemplo, el consumo de materia seca por hectárea, son otro tipo de índices. Las densidades, densidad de plantación, plantas por hectáreas, las densidades de siembra, semillas por hectáreas, kilos de semilla por hectárea. Todo lo que sea porcentaje son relaciones entre la misma variable, pero son dos variables en definitiva: el porcentaje de cosecha, porcentaje de preñez, porcentaje de pariciones, porcentaje de destetes. La ganancia de peso diario, ¿sí? kilos de peso por día, la carga animal, equivalente baja por hectárea, cabeza por hectárea. Bueno, son todos índices, relaciones entre dos variables. Entonces, el análisis de la empresa agropecuaria, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: una parte técnica productiva, que es todo lo que tiene que ver con la producción, como bien lo dice acá; los aspectos patrimoniales, que tienen que ver con el balance y la situación del capital de nuestra empresa. Recordemos que el balance justamente es eso, lo que nos permite ver cómo es la conformación de nuestro patrimonio, lo que se debe, lo que es nuestro
y lo que debemos pagar. Y lo económico, que tiene que ver con los ingresos y los egresos del ciclo productivo en términos monetarios. Lo financiero también es el análisis de la evolución del flujo de caja. Ya estamos hablando, cuando hablamos de financiero, de lo monetario, pero en dinero en efectivo, ¿sí? El movimiento de ese dinero y el momento en el cual se realiza ese movimiento. Entonces, dentro del análisis técnico-productivo, acá tenemos algunos aspectos que se analizan, como por ejemplo el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa es digamos, un aspecto muy importante a evaluar, ya que muchas veces el tamaño genera problemas de bajas utilidades o ganancias y no lo sabemos. Para determinar, por ejemplo, si es lo suficientemente grande para generar los ingresos adecuados y cubrir esa inversión total que se realizó en la explotación. Por ejemplo, la superficie en muchas regiones, el número de hectáreas, sirve como un indicador de tamaño. Esta medida es muy adecuada cuando los recursos de la tierra, cuando el recurso de la tierra es homogéneo y las actividades agrícolas realizadas son similares. El número de cabezas también es un indicador de tamaño, nos sirve para comparar también el tamaño de los negocios ganaderos, ¿sí? A la hora que tengamos que hacer un diagnóstico, uno de los indicadores para saber si nuestra explotación tiene similares características con otras explotaciones es el tamaño del rodeo. La productividad es otro aspecto técnico muy importante que tiene que ver con los rendimientos, con la cantidad total producida, ya sean índices o indicadores. La eficiencia de la mano de obra, es decir, de la mano de obra empleada en relación al resultado obtenido de la labor específica que está realizando esa mano de obra. Por ejemplo, la cantidad de cosecheros y la producción obtenida, cosechada de aceitunas, por ejemplo, en un día. La eficiencia de la maquinaria, también se mide el consumo de combustible en relación a la superficie trabajada.